Buenas, buenas mañanas entonces para cada uno de los que está hoy aquí presente y aquellos que nos están viendo a través de otros medios. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Es nuestro deseo, no es mi deseo, es el deseo de todos nosotros. Que el Señor nos bendiga. En esta mañana quiero compartir con ustedes eh, un pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Les invito a ir a el libro de Jonás. Hoy cantábamos una de las primeras canciones acerca de una tormenta, ¿no? ¿Cuál fue la primera canción que cantábamos? Esta, ¿verdad? Y justamente Jonás y la historia de Jonás, de este hombre que era un profeta de Dios, nos recuerda siempre una tormenta, especialmente una tormenta muy especial en la vida de Jonás. Realmente una tormenta, como seguramente habrá vivido muchas, pero esta tormenta que vivió Jonás fue muy significativa, porque seguramente lo tenía por lo general mirando por la ventana la tormenta, como muchas veces hacemos nosotros, pero en este caso él estaba en medio de la tormenta, él era en parte culpable de esa tormenta y fue arrojado al medio de la tormenta y Dios encontró una solución complicada y extraordinaria para hablar con este hombre. Les invito a buscar entonces el libro de Jonás, está después de Abdías, aquellos que están buscándolo todavía, ¿sí? Jonás. ¿Qué pasa cuando no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios? Cuando leemos esta historia, por lo general juzgamos, como siempre decimos, duramente al personaje que está como central en la misma, y la Biblia en ese caso es muy verosímil y cuenta las buenas y las malas, en este caso las malas, y le damos un juicio muy duro al personaje, o a la persona en este caso. Pero creo que cada uno de nosotros puede identificarse en algún momento o en muchos momentos de su vida con Jonás. ¿Por qué? Porque al igual que Jonás, muchas veces nosotros, incluso los hijos de Dios, no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esto que estoy diciendo parece gravísimo, pero es bastante más común de lo que pensamos o de lo que suena. Porque en primera instancia decimos, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que se diga esto, que un cristiano no está de acuerdo con la voluntad de Dios? Y la verdad que muchas veces, no una, muchas veces, los hijos de Dios no estamos de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre. Pero vamos a ir a esta historia. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Esta historia comienza en el versículo 1 y Dios se revela a Jonás de esta manera. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. No vamos a enfocarnos especialmente en quién o por qué razón tenía que ir, pero sabemos, la historia cuenta especialmente, la historia universal, ¿no? La historia secular. Los asirios, Nínive, la capital de Asiria, eran un pueblo más que aguerrido, más que violento, despiadado. Y como muchas veces unos pueblos terminan sufriendo en manos de otros grandes dolores. Pero Dios es Dios de todos los hombres. El Señor, Jehová, es el Señor de todos los seres humanos, de aquellos que le reconocen y de los que no le reconocen. Es el Señor, es el creador del cielo y de la tierra. Debajo de Él, todos nosotros. Por esto, aunque creamos en Él y aunque no creamos en Él, Él es Señor y Él sigue siendo Dios. Y lo que hace el hombre, Dios está atento a ello. En este caso, Dios estaba atento a lo que estaba sucediendo y la violencia, la maldad que estaba ejerciendo este pueblo.
y Dios le quiere dar una oportunidad, porque es Dios. Dios dice, no es del que quiere el que corre, sino Dios decide tener misericordia del que quiere tener misericordia. Y punto. Porque es Dios. Entonces, Dios expresa su voluntad y se la revela a Jonás. En el versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive a anunciar sobre la maldad y la necesidad y la posibilidad de arrepentirse. Esto es un mensaje que de paso va para Jonás y va para nosotros. Para Jonás, un hombre hebreo que realmente odiaba, detestaba por lo malo que era este pueblo, arrasando todo lo que encontraba a su paso, eran detestados no solamente por los hebreos, sino por muchos que sufrían de su maldad. Y esto era lo que sucedía. Y el primer mensaje que se le da a Jonás es básicamente hay una necesidad de arrepentimiento de ellos. Y quiero que vayas. Pero también hay una posibilidad de arrepentimiento de ellos. Y quiero que vayas. Levántate y ve a Nínive. Y esto es un mensaje también para nosotros, aparte de Jonás. No tan solamente mientras tenemos vida en este cuerpo humano, tenemos la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados, sino también tenemos la posibilidad de hacerlo. Y no siempre tendremos esta posibilidad, porque llegará un día en el cual nuestro corazón dejará de latir y nuestra mente dejará de funcionar y estaremos terminando esta vida, este camino, este viaje, como algunos le dicen. Y ahí se terminó la oportunidad de arrepentirse. Hoy es tiempo de arrepentirse. Si tenemos algo de que arrepentirnos delante de Dios, seas ya creyente o no lo seas, debes entregar tu vida a Cristo y debes confesar tu pecado. Debo confesar mi pecado delante de Dios y arrepentirme de él. Es algo contrario a lo que hizo Jonás, porque arrepentirse significa detenerse e ir para el lado que Dios quiere. Jonás en realidad se levantó y fue para el lado contrario. Pero vamos a continuar. Jonás en el versículo 3 dice que se levantó. Se levantó, sí. Parecería que la primera parte arrancó bien, porque Dios dice levántate, y él se levantó. Pero en lugar de ir para Nínive, se fue al puerto. ¿Sí? Y vemos en el versículo 3 dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, el primer error de Jonás, sabiendo quién era el Dios que él adoraba, porque más adelante en el versículo 9 vamos a encontrar que a los marineros y a los que viajaban en ese barco, cuando los agarra la tempestad, luego de que están ahí pensando todos que iban a morir, él dice, cuando vamos a ver, es despertado, dice, bueno, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esta declaración de Jonás, unas horas seguramente después, ya en medio del mar, nos dice que Jonás, de hecho, sabía muy bien quién era Dios y él dice que le temo a Dios y soy adorador de Dios. Sin embargo, el primer error de Jonás, sabiendo quién era Dios y diciendo que él le temía y le adoraba, era querer no engañar a Dios, porque esto realmente es una ilusión, pero él quiere engañarse a sí mismo. Tiene la ilusión que tienen los pequeños niños. Todos recordamos cuando éramos pequeños, no, mejor dicho, no recordamos cuando éramos pequeños, pero recordamos sí o tenemos presente a los niños pequeños cuando nosotros ya éramos grandes. Y podemos recordar de nuestros hijos, algunos de nuestros nietos, de sus nietos yo todavía no lo tengo, pero de amiguitos, de vecinitos, que los niños en una etapa temprana de la infancia tienen un tipo de pensamiento, porque su manera de pensar, su manera de comprender el mundo todavía no está madura y bueno, algunos de nosotros todavía estamos en ese proceso de madurar nuestra manera de conocer el mundo, ¿verdad? Pero en esa pequeña infancia, en ese primer momento,
ocurre algo muy interesante, ¿no? Aquella idea que en parte la hemos jugado, de mostrarle un elemento a un niño y le decimos, acá está, ¿sí? Le decimos, ¿se acuerdan? Y después lo escondemos y decimos, ¿dónde está? No está. Bueno, parece, el niño queda con los ojos grandotes, así como el 2 de oro, y tenemos la idea de que lo entretenemos y el niño está muy entretenido con nosotros. Para él, ese objeto, algunos estudiosos del comportamiento y del aprendizaje dicen es un pensamiento casi mágico. Para él eso no existe más. Entonces se dedica a otra cosa, no existe más, no está, no está. Y esta es una manera de entender el pensamiento del niño. Jonás, en cierta manera, se engañó a sí mismo como si fuera un niño, porque él creía en un Dios, el Dios de los cielos y de la tierra. Sin embargo, sabiendo esto, se quiso engañar a sí mismo, no a Dios, huyendo de Dios, huyendo del lugar donde Dios le había enviado, y yendo a un lugar lejano, contrario al lugar que Dios le había enviado, en la idea de que no le alcanzaría, en todo caso, la visión de Dios, de alguna manera podría esconderse de lo que era la voluntad de Dios. Él creó una realidad en su mente, ¿no? Media paralela, ¿no? Como que estoy lejos de Dios y acá me puedo escapar. David expresa esta realidad en el Salmo 139. Y el Salmo 139 dice muchas cosas, pero les invito a buscar. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y has conocido. Tú me has conocido mi levantarme y mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Dios conoce todo. Más adelante dice, tal conocimiento es demasiado y maravilloso para mí. Alto es, dice el salmista, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Bueno, y podemos continuar con esta expresión y muchas otras que hablan de un Dios en el que cree David y en el que creemos nosotros, que es todopoderoso y no hay nada que se escape de su presencia. Bueno, aparentemente fue al puerto y cualquier ómnibus le venía bien. Se tomó el que encontró a Tarsis, incluso para desobedecer estuvo dispuesto su rebeldía, porque esto lo que muestra es, no estamos hablando de una persona que está lejos, que no es hijo de Dios o que no es un siervo de Dios. Estamos hablando de un profeta de Dios, de un hombre al que Dios le tuvo la confianza, la cercanía tenía para decirle, bueno, yo quiero que tú, eres mi siervo, envíes este mensaje para que la gente se arrepienta. A este hombre, Dios le da este mensaje, pero lo que muestra en su corazón es que había rebeldía, ¿sí? Y su rebeldía no tan solamente le llevaba a ir para el lado contrario, sino que era capaz de pagar un precio por desobedecer. Era pagar, dice que pagó su pasaje. Para desobedecer la perfecta voluntad del Señor. Y hago énfasis en perfecta, porque la voluntad de Dios es perfecta, por más que no nos guste. Por esto, al comienzo, preguntaba, ¿qué pasa cuando no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios? Y esto muchas veces sucede, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestra manera de ver las cosas no es la manera de ver de Dios las cosas. Y por esa misma razón, muchas veces, incluso los hijos de Dios, no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Es un hecho. Es un hecho. Lo que pasa, lo que empeora la situación de Jonás es que él muestra una rebeldía abierta delante de Dios. Y como vemos en el versículo 3, él es capaz de pagar su pasaje, entró para irse con ellos a un lugar donde Dios no lo mandó.
estaba en un lugar donde Dios no lo mandó. Había un lugar que estaba esperando una voluntad perfecta que Dios tenía para él y él no estaba allí. La realidad esa continuaba, pero él no estaba allí. Ni su corazón, ni su mente, ni él físicamente. Algunos dicen, Dios nos da piola, ¿se entiende? Como si fuésemos cometas. Dios nos da espacio, Dios nos da tiempo. Ahora sí, Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Dios nos da espacio para que pensemos, para recapacitar, para reconsiderar las palabras de Dios, la voluntad agradable y perfecta de Dios y lo que estamos haciendo. Dios nos da piola. Pero como la cometa que hoy, cuando éramos niños, jugábamos, llega un momento que la piola se acaba y se siente el tirón. La cometa, nunca hablé con una cometa, pero la cometa sentirá el cinchón. Yo cuando tenía la chaura de este lado sentía el cinchón. La cometa quería seguir su propio camino, pero yo tenía la piola por la mano y la cometa se detenía allí. Dios nos da oportunidad de arrepentirnos. Dios nos da tiempo para ello, pero que veíamos que el tiempo también es limitado. Hay una gran tempestad, como lo vemos en ese mismo capítulo. Se levanta una gran tempestad y la actitud que toma Jonás muestra que no tan solamente hay rebeldía, hay disconformidad con la voluntad, porque no quería que los asirios se arrepintiesen. Para él, ellos no tenían derecho. Es lo que nos hace pensar este pasaje, ¿verdad? Y por lo pronto no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios y arranca para otro lado. Pero más, él entiende que no importa la situación, estoy tan tranquilo que me voy a dormir. Y se fue y se durmió. Y todo comenzó a ir mal y la gran tempestad se levantó y todos los marineros y los pasajeros creían que se morían. Dice que cada uno, como dice este pasaje, oraba a su Dios con minúscula y ningún Dios le hacía caso. Entonces se acordaron, está este hombre, Jonás, ¿dónde está? Y cuando van, lo encuentran durmiendo. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, y los zamaquea, dormilón, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Bueno, Dios utiliza todo lo necesario. A veces decimos no tenemos recursos. Nuestro Dios, el Dios en el que queremos, tiene todos los recursos. Y no tan solamente puso un temporal, una gran tempestad, sino, si es necesario, utiliza a hombres que están lejos de Él y nos llama de una manera tan clara como decirte, agarrándonos del cuello, dormilón, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás durmiendo? ¿Te parece que es momento para dormir? Y bueno, ellos estaban pensando en su situación, estaban pensando en que no querían morir. Y él estaba queriendo no tan solamente huir de Dios, ni pensar en el tema. Y a veces creemos que nosotros también podemos dormir de alguna manera, escapar, evadir el pensar el hecho de que estamos desobedeciendo a Dios. Y no hay manera. La Biblia nos enseña que nuestra conciencia nos habla a nosotros de día o de noche, si es necesario, de que estamos mal. Y esa conciencia actúa a través de la palabra de Dios en nuestra mente. Y la palabra de Dios es utilizada por el Espíritu de Dios en nuestra mente. Así que este hombre es utilizado al fin y al cabo por Dios para despertarlo, para movilizarlo. Era una gran tormenta, no era una tormenta común en su vida, y este mensaje seguramente de parte de este capitán, pocos creo que le habrán dicho a Jonás, despertate dormilón, ponete a orar, ni siquiera era creyente. Qué terrible, ¿verdad? Es encontrarnos en una situación en la cual estamos en pecado delante de Dios, lejos en ese momento de la voluntad de Dios, y tiene que venir otra persona
que a veces ni creyente es, ni reconoce al Señor como su Señor. Sin embargo, es usado por Dios para decir, ¿y vos qué haces así? ¿Y vos sos creyente? ¿Cuántas veces tenemos tormentas en nuestra vida? Dios permite tormentas en nuestra vida. Bueno, ni hablar las que estamos viviendo a nivel mundial, pero cada uno la vive de una manera diferente. Y hay momentos difíciles de salud, de enfermedad, de trabajo, de todo tipo de cosas. Tormentas, la realidad. Y, y a veces nosotros estamos lejos, en el medio de esa realidad, estamos lejos de la voluntad de Dios. Cada uno sabe su situación ahora. Y en ese momento a veces tiene que venir, ojalá que un creyente diga, hermano, ¿cómo no estás confiando en el Señor? Por ejemplo, ¿no? Pero a veces tiene que venir otra persona que ni siquiera ha entregado su vida a Jesucristo como el Señor en su vida y nos pregunta y nos interpela, ¿y vos creés en Dios? ¿Y vos tenés confianza en Dios? ¿Y actuás así? Y nos da vergüenza, nos debe dar vergüenza, nos despierta. Esta es la idea, despiértate, avivate. Dios le dio una oportunidad de arrepentirse a Jonás. ¿Dónde? Bueno, una solución extraordinaria en momentos extraordinarios. Dios le dio un lugar para reflexionar. Hay algunos que dicen, bueno, me voy a caminar para reflexionar. Bueno, tómate tu tiempo para reflexionar, pensá lo que te estoy diciendo. Dios proveyó para Jonás, en medio de esa tormenta y en medio del mar, un lugar para reflexionar. Era un pez. Dios es todopoderoso y Dios puede hacer todo. Un pez que lo tenía encerrado ahí. Lo tenía en cuarentenado. No podía salir. Y ahí era su oportunidad de reflexionar. A veces dejamos pasar las oportunidades, ¿verdad? A veces estar en casa es una oportunidad de reflexionar también. Aprovecho esto porque hoy estamos, en cierta manera, bastante encerrados y esto es necesario. Tenemos que salir en algunas circunstancias, pero muchas veces hasta obligatoriamente estamos, como algunos están pasando una cuarentena en este mismo momento, y es una oportunidad de pensar. O cuando estamos enfermos, cuando no podemos movernos, cuando estamos paralizados por alguna cosa. Oportunidad de pensar, ¿estoy haciendo bien las cosas? Porque cuando tenemos muchas cosas para hacer, nos parece que no nos alcanza el tiempo ni para reflexionar. Tenemos que hacer y hacer y hacer. Y a veces hacer cosas que no eran urgentes para hacer aquellas importantes. Esto es algo que estoy aprendiendo en este tiempo. Procrastinar se llama, después lo buscan. Pero cuando nos detenemos, cuando tenemos un momento en la mañana temprano o en la noche, o estamos encerrados, es la oportunidad, aprovechemos, de pensar, de estar delante de Dios. En el capítulo 2 encontramos esta oración de Jonás, una oración en la cual reconoce su angustia y reconoce quién es Dios. Dios, que ve su corazón, le dio otra oportunidad de obedecerle, ¿sí? No otra oportunidad de vivir, otra oportunidad de obedecerle, porque aquel que llamado a ser siervo, su vida es servir. Ayer los adolescentes estaban reunidos y yo un ratito entré a escuchar el mensaje y hablaban acerca de que Pablo de los Filipenses se presenta como el siervo de Dios, ¿sí? Aquel que sirve, llamado a servir, el esclavo. Un esclavo, la vida es ser esclavo. Yo soy siervo de Jesucristo, dice Pablo. Yo digo, soy siervo de Jesucristo. Vos decís, sos siervo de Jesucristo, tu vida es servir a Jesucristo. Dios le dio otra oportunidad. Y en el capítulo 3 dice, vino nuevamente palabra a Jonás. Por segunda vez. ¿Y qué le dice? Podemos pensar, bueno, ahora Dios cambió un poquito para ver si lo anima. No, le dice exactamente lo mismo. Dios no había cambiado su plan. Dice, ve a Nínive nuevamente, esta gran ciudad, y predica las palabras que yo te voy a decir. Por las dudas le advierte,
que no puede cambiarle ni el mensaje. No solamente tiene que ir, sino tiene que hacer lo que Él le dice. Dios muchas veces es bien preciso, a veces no tanto, pero por lo pronto lo que dice que hagamos debemos hacerlo. ¿Y dónde está eso? ¿Es que tengo que soñar? No. La Biblia, la palabra de Dios, es como Brian decía hace un rato, la revelación, lo que Dios claramente expresó de su voluntad para que nosotros sepamos cuál es. Le conozcamos a Él y también podamos adorarle y podamos obedecerle. De esto se trata. En el versículo 3 entonces dice, y se levantó Jonás y fue e hizo lo que tenía que hacer. Y en el versículo 4 vemos a un pueblo que se arrepiente. ¿Sí? Un pueblo que se arrepiente. Y en el versículo 5 vemos, dice, y creyeron a Dios. Es interesante. Y creyeron a la palabra de Dios. Y en el versículo 8 habla de actitudes de arrepentimiento tales que no tan solamente dijeron, bueno, atiendan todos y vístanse con ceniza, con cilicio, actos externos, sino ellos mismos anunciaban a otros dentro de la nación de Asiria que es necesario, versículo 8, conviértase en cada uno de su mal camino. Ellos mismos anunciaban este mensaje que habían creído. Bueno, esta era la voluntad de Dios. Se estaba llevando a cabo primeramente el anuncio de este mensaje por parte de Jonás y la gente, el deseo de Dios era que se arrepintiesen. Y esto seguramente agrada a Dios. La Biblia dice que Dios se agrada por un pecador que se arrepiente. ¿Cuánto gozo habrá tenido el Señor por el arrepentimiento de tantos miles de personas? Igual que cuando vos y yo nos arrepentimos. Hay gozo en el cielo, dice la Biblia. Podemos pensar que los habitantes de Nínive estaban dentro del corazón de la voluntad de Dios que se arrepintiesen. Ahora, mi pregunta, volviendo al comienzo, ¿Jonás cumplió la voluntad de Dios? La respuesta es sí y no. ¿Por qué sí y no? Primeramente cumplió el hecho de ir y el hecho de anunciar este mensaje. Pero, ¿por qué no? Porque el plan de Dios no tan solamente que nosotros cumplamos la voluntad, o sea, obedezcamos la voluntad de Dios, sino que nos agrademos en cumplir la voluntad de Dios. Y el capítulo 4, al final del libro, encontramos a un Jonás enojado. Otra vez enojado. Enojado por lo que había sucedido, por el desenlace. Él no estaba de acuerdo, él seguía sin estar de acuerdo. Él había obedecido, pero seguía sin estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Aunque cumplió su voluntad, no se gozó de hacer la voluntad de Dios. Y esto también es el plan de Dios. Esto también es la voluntad perfecta de Dios. Les invito a ir al Salmo 40, versículo 8. En el Salmo 40 dice así. Vamos a leer los versículos anteriores. Dice, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. O sea, lo que más Dios quiere, no tan solamente este pasaje lo dice, no es lo que hacemos como una obligación. Hay que hacerlo porque Dios dice, de mala gana. Porque Dios dice tengo que hacerlo, de mala gana. Esto no es el plan de Dios. Dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Dice así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Este es la voluntad de Dios para cada hijo de Dios. Esta es la voluntad de Dios para cada hombre que está delante de él. Que al escuchar su palabra, la Biblia, sea capaz de creer a Dios, como hicieron los habitantes de Nínive, sea capaz de obedecer a Dios, como hizo Jonás luego de su segundo llamado, cuando sí obedeció a Dios, pero sea capaz también de agradarse de la voluntad de Dios.
Este es el deseo de Dios, que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta. Es perfecta, pero que sea para nosotros agradable. Hay un pasaje que siempre estoy volviendo a él porque realmente entiendo que es muy importante para mi vida y tengo que permitir que esto suceda y te invito a que esto suceda. Y es Romanos 12, capítulo 2. En Romanos 12, capítulo 2, encontramos lo siguiente. Dice así: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que le sucedía a Jonás es lo que le sucede a muchos creyentes hoy en día. Necesitamos que nuestra mente sea transformada, porque nuestros pensamientos no son los mismos que los pensamientos de Dios. Nuestra manera de pensar está sujeta a todo lo que el mundo ofrece, lo que nuestros deseos nos gritan y a lo que la oferta que el propio Satanás nos propone delante. La verdad es que nuestra mente está llena de basura. Nuestra mente necesita ser transformada para que nosotros tengamos la manera de pensar de Cristo, la mente de Cristo. Y este es el plan de Dios, que nuestra mente sea transformada. Nuestras acciones, de dónde vienen los homicidios, de dónde vienen los robos, de dónde vienen la violencia. Bueno, a partir de un corazón, ¿verdad? Y de una mente no transformada. ¿Qué es necesario hacer? ¿Que me voy a cortar las manos? ¿Me voy a cortar la lengua? ¿Voy a cortar mis ojos? No. Es necesario cambiar mi mente, pero no por mí mismo, no con autoayuda, no con una introspección en la que pueda encontrar lo mejor de mí, sino a través de la palabra, que la Biblia pase por mi mente. La palabra de Dios es capaz de transformar mi mente y transformar mi vida. Como consecuencia, Dios va a hablar a mi vida, yo voy a obedecer, que es el plan de Dios agradable y perfecto, nuestra obediencia, y me voy a agradar en ello. Este es el deseo de Dios, que en nuestra vida podamos obedecer entendiendo y conociendo a Dios y que esa voluntad que vivimos sea agradable para nosotros, que nos agrademos en obedecer al Señor. Este es el deseo de Dios, que haya obediencia y haya gozo al obedecer, que esto no siempre está de la mano. Hay un pasaje que hace poco seguramente repasamos para terminar, que nos muestra el propio Señor Jesucristo en Lucas, que nos muestra el propio Señor Jesucristo en una encrucijada de su vida, como muchas de las nuestras, pero una muy especial, donde Él estaba frente a la cruz y su humanidad decía que esto que venía era terrible y lo iba a hacer. Y en su oración dice: Padre, pasa de mí esta copa. No quiero esto, pero mi deseo es que hacer tu voluntad. El Señor Jesucristo se agradó de la voluntad de su Padre. Por esto el Señor Jesucristo tiene un nombre que es por sobre todo nombre, para que en su nombre nos doblemos todas nuestras rodillas y que le obedezcamos y que nos gocemos en hacer su voluntad. Para esto, querido hermano, querido amigo, es necesario la mente de Cristo. Y la mente de Cristo la podemos obtener en una transformación permanente a través del oír con fe la palabra de Dios, de leer con fe la palabra de Dios. No alcanza con ser obediente. Dios quiere que obedezcamos y nos gocemos en obedecer. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amén. Bien.